Bienvenidos a Contrarreloj. Hoy estaremos conversando acerca de la ley antibloqueo recientemente publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello me acompaña María Beatriz Martínez. Bienvenida. Gracias, Cintia. Bien, nos gustaría iniciar de una vez, porque son solo 10 minutos, con este tema tan controversial como lo es la ley antibloqueo. Recientemente fue publicada en Gaceta Oficial. Quisiéramos saber cuáles son las expectativas acerca de este documento tan controversial que ya está publicado. Bueno, muchísimas gracias a Top 8 News por esta oportunidad para poder comunicarnos a sabiendas de la terrible situación, no solo de la prestación de servicios que incluyen la de la comunicación, sino las limitaciones que tenemos de los canales para poder tener una interacción adecuada, donde se silencian los canales y las vocerías correctas, donde se persigue, donde sabemos que se truncan las posibilidades de que la ciudadanía tenga el pleno ejercicio de su derecho a estar informado. Por eso, una vez más, aplaudo esta iniciativa y le doy las gracias por la oportunidad. Sin duda, llamar a ese mamotreto ley es una contradicción en términos, in términos, como decimos los abogados en cuanto a un latinazo de esos que normalmente nosotros utilizamos, porque precisamente esa construcción de una ilegitimidad en funciones ya en sus estertores, como lo ha sido la ilegítima llamada Asamblea Nacional Constituyente, donde se abroga competencias para las cuales no tienen, donde expresamente sabemos que no, su funcionamiento desde el inicio ha sido írrito, pero además en el fondo y en la forma también lo es. Podemos en principio señalar que esa mal llamada ley antibloqueo ni es ley, porque no la dicta en su forma el poder legislativo legítimo que es la Asamblea Nacional, tampoco es ley en su contenido, tampoco es ley en sus presunciones. Es decir, en Venezuela hemos venido padeciendo una crisis de pérdida de la vigencia normativa. Han habido golpes contra la Constitución de manera continuada. Y el que se pretende dar nuevamente de esa ficción llamada constituyente, es quizás el que de mayor desparpajo se pretende hacer utilizándose el nombre de una ley para específicamente tratar de eliminar la vigencia de la ley. Yo sé que es un poco complejo para que entendamos la trascendencia de esto, pero la realidad es que en esa mal llamada ley antibloqueo lo que se pretende es decir que es una ley que se crea para violar las leyes. Es decir, una ley que justifica la violación de las leyes, una ley que justifica el pisoteo de garantías constitucionales que en Venezuela están claramente establecidas, pero que además pretende decir que es legítimo. Entonces, lo que allí está ocurriendo no tiene valor jurídico alguno. Lo que allí se plantea no es ningún tipo de instrumento legal que nosotros podamos analizar. Es un golpe más de un régimen autoritario, totalitario, violador de derechos humanos, reiteradamente vulnerador de separación de poderes y los principios de legitimidad y legalidad. Frente a esto, que fue ese bodrio, ese Frankenstein normativo que dio a luz con muchísima resistencia dentro de los propios factores que apoyaban y que han apoyado el chavismo madurismo, y eso es importantísimo que lo tengamos en consideración. Creo que es la primera vez que bajo una actuación, bajo una decisión política, porque tengamos claro que esta no es una decisión jurídica, vuelvo a decir, eso no es una ley, eso no tiene ni forma ni fondo de ley, ni tiene amparo de ley, pero esa decisión política del chavismo-madurismo refleja dos cosas de mucha importancia. Primero, saben que el fraude que tienen montado
o al cual pretenden llevar a cabo el 6 de diciembre, no les va a servir de nada. Y está desde ya totalmente deslegitimada. Teniendo ya fecha de vencimiento la ficción de la constituyente, pretenden utilizarla, a sabiendas de que eso tampoco tiene ningún tipo de legitimidad, pretenden utilizarla con este Frankenstein. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál crees que sea esa intención? Bueno, las dos razones a las que me refiero. Una, saben que la legitimación de la Asamblea Nacional que pretenden dictar no existe. Por lo tanto, pretenden adelantarse a algo que efectivamente va a ocurrir. Pero por otro lado, es la primera vez que tienen una resistencia fundamental dentro de las propias personas que lo apoyan. Incluso hay vocerías de mucha entidad autorizada del chavismo-madurismo que claramente se han opuesto señalando las razones de fondo en las cuales es imposible darle carácter de ley a esto. Pero las razones que pretenden es sencillamente otorgarle, en principio, según ellos, con ley, más poder al régimen autocrático. Es decir, es según ellos que es posible que a través de una ley se decida asesinar las bases fundamentales de la legitimidad. Es decir, que según ellos, a través de ese adefesio, ellos pueden eliminar las garantías constitucionales de, uno, el sistema que establece nuestra Constitución de unión del fisco, es decir, de que haya un régimen presupuestario, es decir, que se establece cuánto dinero, para qué se invierte, cómo se invierte y a qué está destinado de una manera transparente. Que se pretenda determinar como regla el secreto, la designación, la toma de decisiones totalmente a escondidas de la ciudadanía y a escondidas de la soberanía del pueblo venezolano. Además, se pretende entregar, cambiar total y absolutamente la estructura nacional del poder público nacional, estatal, municipal, incluso de los entes descentralizados, pretendiendo, por ejemplo, que aquellas sesiones o aquellos contratos o aquellas negociaciones que obligatoriamente deben contener el control legislativo, lo pueden hacer sin ningún tipo de reserva y se lo entregan una vez más para seguir destruyendo el poder económico de Venezuela, para seguir hundiendo a Venezuela en la situación en la cual estamos, que lamentablemente romper todos los récords históricos. Ahora, es necesario, ya en este escenario, ¿es necesario o no una ley antibloqueo en el país? De ser así, de ser necesario, ¿cuál sería la propuesta si no es esta? Eso no es una ley y no hay necesidad de ninguna ley antibloqueo. Las razones en las cuales Venezuela tiene una debacle económica, que según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela en este momento alcanza récord histórico en hiperinflación, donde estamos llevando la bandera de la hiperinflación, donde tenemos récord dentro internacional de lo que es el Producto Interno Bruto, es decir, los ingresos que como cada uno de los venezolanos tenemos, y solamente en el histórico de los últimos años nos supera Libia en ese récord mundial, y donde tenemos el récord en este momento de desempleo, es decir, es la mayor situación de catástrofe económica y social, producto de un régimen que ya alcanza más de los 21 años. Y esa situación económica es lo que se dice que pretende ser solventada con una ley destruyendo todas las garantías que permitirían, si se cumplen, salir del hueco en el que estamos. Es decir, lo que se pretende es profundizar las razones por las cuales nosotros caímos en esta situación. Pero además, el otro punto fundamental es que el aislamiento internacionalmente como delincuentes en todos los ámbitos, desde el narcotráfico a todas las mafias. Es decir, hay una dirigencia enquistada en el poder en Venezuela
que está siendo aislada por sus acciones, por su accionar delincuencial. Entonces, no es a través de una ley que se pueda solventar la situación económica y social que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Ahora, la única manera que nosotros podemos solventar esta situación es con un cambio político, donde todo lo en este bodrio de ley se respete la Constitución, se dé garantías de transparencia, se logre específicamente cumplir lo que la Constitución nuestra establece. Aquí hace años que no se conoce el presupuesto. Acuérdense que en el 2016 Nicolás Maduro, abrogándose más competencias de las que establece la Constitución y prorrogándola continuamente desde el 2016 a esta parte, estamos en una emergencia financiera donde se le han otorgado competencias y potestades y no ha hecho nada. Bueno, ahora por ley pretende seguir manejándose sin ningún tipo de control y bajo esquemas que superan inclusive las condiciones de emergencia. Es decir, profundizar las causas en las cuales nosotros nos hundimos en este fango. Ahora, recientemente la vicepresidenta de la República dijo que no, declaró en un programa de televisión que no hay hiperinflación en Venezuela, que no existe. Bueno, fíjate una cosa, nosotros llevamos el monitoreo semanal de los costos de una canasta alimentaria que no es ni siquiera la mínima, ¿ok? Esenciales, donde nos permiten a nosotros hacerle el seguimiento de los costos en portuguesa y a nivel nacional a través del Observatorio de la Canasta Alimentaria que lleva Primero Justicia. Y el monto mínimo desde las últimas semanas no baja del 15.5 dólares semanales para comprar un kilo de carne, un kilo de pollo, un kilo de queso, un kilo de pasta y un kilo de arroz. Y ahorita no me acuerdo del otro producto. Pero la verdad es que ese monto de 15 casi 16 dólares es imposible de pagar por el venezolano común. Imposible de pagar por el venezolano que está empleado o el que está pensionado. Ahora súmale a que somos el país que tiene los niveles de mayor desempleo, de mayor capacidad de generar ingresos para el ciudadano. Nosotros en el pasado fuimos uno de los países que tenía mayor Producto Interno Bruto. Éramos un país privilegiado, éramos un país donde el promedio de ingresos del Estado venezolano permitía tener un Producto Interno Bruto significativo. Ahora estamos en el récord del más bajo, de la caída más estrepitosa en los últimos 6 años. Y la hiperinflación que pretende Delcy Rodríguez evadir es tan cierta como que incluso en Venezuela ya existe hiperinflación en divisa con 10 dólares de los que reciben por las remesas de la cantidad de venezolanos que están en el exterior y que le mandan a sus familiares para que puedan comer, y todo el mundo que me puede ver en este momento, que me puede escuchar, que puede saber de esta entrevista, sabe que si tenía 10 dólares la semana pasada y le alcanzaba para 5 o 6 cosas, esta semana no le va a alcanzar para esas 5 o 6 cosas, porque incluso la hiperinflación en Venezuela arropa el dólar. Y no es nada más por la especulación, es que la devaluación del bolívar frente al dólar es tan grande que tiene que precaverse esa diferencia, esa devaluación, y por eso se aumenta incluso en el dólar. Es decir, que la desgracia económica es total y no es Delcy Rodríguez, ningún tipo de autoridad, ni con credibilidad, ni con hechos, que pueda decir que lo que yo estoy diciendo es una falsedad. Todo lo contrario, toda la ciudadanía sabe muy bien a lo que se está enfrentando. Además del monitoreo de la canasta alimentaria, nosotros llevamos un monitoreo de 3 vegetales y 3 artículos de higiene personal mínimo. Y esa canasta que la estamos haciendo monitoreo cada 15 días, también arroja una cifra impresionante en dólares.
Por lo tanto, se queda demostrado que el pueblo venezolano tiene ingresos menores a $1, tiene ingresos menores a $1 por mes. El criterio de la Banca Mundial es que aquellos pueblos que tienen ingresos menores a $3 diarios, repito, o sea, $3 diarios, quien tenga ingresos menores a $3 diarios se considera en pobreza. Bueno, en Venezuela los ingresos son menores a $1 al mes. Es decir, ¿de dónde puede ninguna pretendido funcionario de este régimen destructor y violador de derechos humanos esenciales como es decir que aquí no hay hiperinflación, decir que aquí no hay destrucción económica? Bien. Bueno, lamentablemente llegamos al límite y sobrepasamos un poco, pero es bastante amplio para discutir. Me imagino que más adelante seguiremos conversando acerca de esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, María Beatriz. Con todo gusto, Cintia. Muchísimas gracias y fuerte abrazo a los portugueses. Gracias. Hasta aquí Contrarreloj. Nos despedimos hasta la próxima.